Comenzamos el programa. Hoy empieza a discutirse, la oposición va a intentar discutir algunos asuntos vinculados a la cuestión previsional jubilatoria, que no es la reforma previsional, sino hacer algunos parches por la emergencia, por los bajos haberes que cobran los jubilados y pensionados, y también aquellos que no alcanzan la edad, los años de aporte suficientes como para poder jubilarse. Básicamente resolver eso, ¿no? Porque es muy grande la cantidad de trabajadores que no logran reunir la cantidad de aportes y eso obviamente, bueno, es una de las injusticias del sistema actual. Y decíamos también que hay un grupo de diputados que quiere crear una comisión a largo plazo para sí pensar a largo plazo una reforma previsional. Y de hecho de eso vamos a hablar con Manuel Mera, que es director de Protección Social de CIPEC, que hace mucho tiempo viene trabajando precisamente en esto. Manuel, buen día. Hola, buenos días. Si tuvieses que arrancar esta discusión, digamos, si fueses diputado o te convocan a la Comisión de Asuntos Previsionales, ¿cuál crees que debería ser el punto de partida para pensar un nuevo sistema previsional en la Argentina? Me convocaron a hablar en la comisión, así que puedo repetir lo que dije. A ver, básicamente hay un problema claro. El 70% de las personas no llega a los 30 años que pide la ley para jubilarse. Es un país con 40% de informalidad y es una vara muy alta. Entonces ahí hay un problema. ¿Cómo se viene solucionando ese problema? Hace 20 años literalmente, bueno, con parches como pueden ser la moratoria, que dicen, bueno, hagamos de cuenta como que aportaste y permitamos de a poquito que vayas pagando lo que deberías haber pagado formalmente. Y eso cada 2 años, cada 5 años se viene teniendo que discutir nuevamente y eso es un problema y me parece que ya es un punto donde ya no se continuó con esa moratoria y ser una ventana de oportunidad para tener una discusión de fondo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es el 70%, muchos de ellos aportaron. Entonces, si uno no da una solución, la mitad de esas personas que aportaron pierden todos sus aportes. Hoy en día hay unos datos muy interesantes. Quienes aportan hoy, la mitad de quienes están aportando hoy no van a llegar a los 30 años. Después, quienes llegan a los 65 años, el 70% no alcanza esos 30, pero en promedio tienen alrededor de 10 años de aportes. Entonces ahí hay un problema. Y además las jubilaciones, los fondos que utiliza, en un 40% son de impuestos. Entonces eso nos hace pensar, bueno, ¿cómo podemos pensar un sistema que genere una solución, que genere un equilibrio? Por un lado, equidad, o sea, tener una cobertura para nuestros adultos mayores, y por otro lado, igualdad, porque también ahí hay que premiar al que aportó esos 30 años, hay que aportar al que hizo el esfuerzo. Y un poco eso es lo que está en debate hoy en diputados. Hay 11 proyectos distintos, uno de los cuales plantea extender la moratoria, pero el resto de los cuales plantea alguna manera de lidiar con esta problemática. Entonces está ese vaso medio lleno, casi todos los proyectos buscan una solución para ese 70% que hoy en día no alcanzarían una jubilación y que caen en lo que llaman la PUAM, la Pensión Universal para Adulto Mayor. Esteban, ustedes ahí en CIPEC tienen un proyecto bastante completo o abarcativo de reforma previsional. ¿Cuáles crees que son los rasgos esenciales de esa propuesta que en definitiva, bueno, apunta a solucionar este tema? Sí. Ahí en CIPEC no inventamos la rueda, fuimos a ver lo que se hace en el mundo y obviamente hace muchos años que venimos trabajándolo, conversándolo con una amplia gama de especialistas, donde hay mucho consenso, también salimos a hablar con todo el arco político y la propuesta tiene que ver con plantear, lo llamamos reordenamiento, no reforma. ¿Por qué es un reordenamiento? Porque trabaja sobre elementos que ya existen. Entonces, planteamos un sistema de lo que se llama pilares, o vendría a ser como niveles. Primero, garantizar una base universal para todas las personas que lleguen a la edad jubilatoria. Garantizar ese piso de ingresos, porque también es un sistema que lo que busca es proteger a los adultos. Y sobre ese piso, dar un proporcional por los aportes efectivamente realizados. Y hay que quitar la barrera de los 30 años. Entonces, si yo aporté un año, bueno, se dará un adicional por ese año, que será poquito. Pero si yo aporté 5, 10, 15, 20 y 30, ahí sí empiezan a haber diferencias y genera un sistema mucho más progresivo, mucho más igualitario, pero también mucho más sostenible, porque también tenemos que recordar que el sistema previsional es el principal gasto del Estado.
según cómo lo tomemos, es entre 40 y 50% de la plata que gasta el Estado va en jubilaciones. Y eso también refleja un sistema que es muy caro. Argentina tiene un sistema caro para el tipo de población que tiene, ¿no? Es una población todavía tan envejecida y sin embargo tenemos casi 10 puntos del PBI si nos comparamos que se compara con países muy viejos como pueden ser los de Europa. Entonces hay muchos espacios donde uno puede trabajar sobre gastos redundantes, sobre excepcionalidades que no se sostienen. Eso es lo que nos permite al final del día es cuadrar el círculo. ¿Esto qué quiere decir? Hacer un sistema mucho más progresivo, que garantice pisos, que premie los aportes efectivamente hechos, pero que al final del día termine siendo más económico. En nuestras estimaciones, con la propuesta que tenemos de CIPEC, que obviamente está bastante detallada y hemos publicado varias veces, un 80% de quienes se jubilen tendrían un haber igual o mejor que lo que le da el sistema actual. Manuel, ahora, por ejemplo, pensando que hoy esos trabajadores que están informales, pero hay otros que son monotributistas que lo que aportan no llega a cubrir la jubilación. Si tiene, por ejemplo, 30 años de aporte como monotributista, ¿cuál podría ser, por ejemplo, el beneficio sabiendo que lo que aportó no cubre? Y ahí tenés una masa enorme de trabajadores. Sí, a ver, no existe la persona que es 30 años monotributista y llega a ideal, pero que en la práctica, primero porque no dan los años, y segundo porque hay que entender la dinámica del mercado laboral en Argentina. La gente entra y sale permanentemente de la formalidad. Sí. La gente entra y sale permanentemente del monotributo. Entonces, la persona promedio tiene algunos años de monotributo, tiene algunos años de relación de dependencia y eso se pierde. Entonces, y hoy en día o pueden acceder a una mínima o la gran mayoría de esas personas que aplicaron el monotributo terminan en la PUAM, terminan en ese piso. Para todas esas personas, que de vuelta es el 70%, nosotros lo que le decimos es, en vez de darle solo la PUAM, que es lo que recibirían hoy, es la PUAM más un proporcional por ese extra que aportaron. Y ahí sí viene el premiar al esfuerzo. Ahí sí viene la diferencia entre la persona que aportó 15 años en relación de dependencia, va a tener una jubilación más alta que el que aportó 15 años como monotributista, por una cuestión de cuánto efectivamente aportó el sistema. Eso no significa que uno no puede generar herramientas e incentivos para poder aportar más, para poder ahorrar de manera individual, pero obviamente manteniendo el sistema que tenemos en Argentina, que es solidario y de reparto. Ahora, de todos modos, esto nos resuelve cómo se financia. O sea, estamos resolviendo cómo se jubila, pero claro, no cómo se financia el sistema, ¿no? Particularmente ese piso. Sistema, como les comenté. Particularmente ese piso. Porque sí, hoy las jubilaciones mínimas, en definitiva, se nutren en parte, y no alcanza, de los que hoy están trabajando. De los que hoy están trabajando en relación de dependencia, etcétera. Si esos que hoy están trabajando en relación de dependencia, en definitiva, en el futuro, van a tener una jubilación mayor porque van a recibir en algún punto su propio aporte, por una simplificación, ¿no? ¿De dónde salen los recursos, la masa de recursos necesaria para garantizarle el piso a todos? ¿Se entiende? Compleja la pregunta. Sí, absolutamente. Como les comenté, hay una gran duplicación de beneficios. Sí. Hay muchos regímenes especiales. Sí. Hay algunos subsidios cruzados. Por ejemplo, se habla siempre de, bueno, la persona que alcanzó la jubilación y no aportó. Que eso no es tan así. Pero también no se habla de aquellos que se jubilan y se toman solamente sus últimos 10 años para el cálculo previsional. Al tomar los últimos 10 años, uno sobreestima lo aportado efectivamente y termina premiando o subsidiando jubilaciones por ese lado más altas. Si uno tomara toda la historial de vida de la persona, eso se compensa. Entonces, hay un montón de pequeños cambios que uno puede ir. Déjame decirte que con las distorsiones económicas de la Argentina no sé si están así. Con la licuación de salarios que hubo en los últimos 5 años, el que se jubila ahora le conviene el promedio anterior, ¿o no? A ver, cuando uno calcula la baja de la jubilación, efectivamente bajó y también bajaron los salarios. Sí. Entonces ahí uno tiene que... Estábamos revisando los datos. No, Argentina no entenderías. Y según el año en que uno se jubiló, claro, pudo haber perdido mucho, sí, o en algunos casos haber ganado. Cosa que obviamente la gente dice, ¿cómo puede ser? Pero un dato de color. Quienes se jubilaron en febrero del año pasado
Sí. El cálculo inicial no es malo en el sistema. El problema es lo que sucede después, Claro. que la inflación te va comiendo esa jubilación. Claro. Bueno, a partir del año pasado, cuando se estableció que se actualiza por inflación, por IPC, esas personas técnicamente dejaron de perder frente a la Los que se inflación y algunos jubilaron incluso- después del empalme. Claro. Sí. Claro. Y ganaron el retroactivo de haber considerado la gran inflación de diciembre del 23. Claro. Entonces, la gran mayoría, los sistemas de ajuste de los saberes han comido históricamente a las jubilaciones. Pero depende del año, es cuánto te comió, es muy complejo en ese sentido. Pero, digamos, en las estimaciones tiene que ver con también quitar redundancias, quitar... o ir trabajando sobre los sistemas de excepción, los regímenes de Que son excepción y muchísimos, diferenciales. que son muchísimos. Sí, que muchos de esos pagan más y no necesariamente se sustentan, están subsidiados por otros trabajadores y muchos de esos trabajadores que subsidian son aquellos que no van a llegar a los 30 años. Entonces es un sistema muy inequitativo para todos lados. Es tan inequitativo que permite, reajustando, mantener un sostenimiento y mejorar a la gran mayoría el haber. Obviamente va a haber, sí, algunos márgenes en quizás personas que están más beneficiadas, que ahí va a bajar un poco ese haber por estos subsidios cruzados. Pero en el total, la gran mayoría va a estar mejor y va a ser más sostenible. La última pregunta por mi parte. ¿Es imprescindible acompañar una reforma previsional con una reforma laboral? A ver, son las dos caras de una moneda. Y claramente el sistema laboral nutre al sistema previsional. Ahora, se puede trabajar sobre el sistema previsional en paralelo, espacio. digamos, o de manera aislada, porque tiene sus propias lógicas. Muchos de los cambios que hay que hacer en esto de los cálculos de beneficio no necesitan cambios en la parte laboral. Obviamente, los cambios que se hagan en la parte laboral tiene que estar en consonancia con los cambios que se hagan en la parte previsional. Digo, si yo cambio el tipo de regímenes, la cantidad de aportes que se aportan al sistema y no veo cómo luego voy a calcular esa jubilación, bueno, hay un desfasaje y va a haber un problema. Entonces hay que pensarlos en paralelo, pero no necesariamente tienen que ir juntos. Es que ahí, sobre todo en la discusión con los sindicatos, en los espacios donde uno quiere cambiar regímenes especiales, y si además viene la discusión laboral, es una batalla muy compleja a la que uno se pone por delante también. La mitad de una reforma previsional es la economía política, Claro. esa negociación, Claro. y por eso de CIPEC insistimos mucho en la necesidad de generar consensos. Y uno cuando habla y ve los proyectos y ve las discusiones, la verdad que hay terreno fértil. Muchos de los proyectos se parecen en su espíritu, después varían en, bueno, cómo hago el cálculo, cómo estimo, si le doy una PUAM, si le doy 80% una PUAM, si después doy 0,5%. Varían en los márgenes, pero en el centro, en el corazón, están todos queriendo trabajar sobre esa problemática, que son las personas que no alcanzan. Y eso es un montón, la verdad, para una temática tan difícil. Y ese terreno fértil creemos que hay que aprovecharlo, y un poco desde CIPEC insistimos y hablamos con todo el arco político para tratar de alcanzar esos consensos. Manuel, te agradecemos muchísimo este tiempo. Que tengas buen día. Igualmente, muchas gracias. Y nos vamos ahora a